tardes, gracias por acompañarnos en esta jornada que iniciamos el día de ayer con la publicación del informe sobre los feminicidios en República Dominicana en los años 2019 y 2020, una problemática multisectorial, al cual pueden acceder de manera gratuita a través del portal del Observatorio Político Dominicano, opd.org.com. Para la Fundación Democracia y Desarrollo y el Observatorio Político Dominicano es un honor contar con la presencia de ustedes esta tarde. El día de ayer iniciamos con un panel donde se veía las acciones del Estado Dominicano y de las instituciones que tienen que ver con la prevención de los feminicidios en República Dominicana. En la mañana de hoy continuamos con el segundo panel en esta jornada, donde se abordó la mirada de la sociedad civil y los aportes que hace en la prevención de esta pandemia. Y ahora tenemos un panel súper interesante donde vamos a ver las acciones del Poder Legislativo y del Tribunal Constitucional ante la problemática de los feminicidios. Mientras nos encontrábamos debatiendo sobre este tema en el día de ayer y esta mañana, vimos cómo los medios de comunicación publicaban 3 feminicidios solo en esta semana. Seguimos contando a las víctimas, seguimos contando a las mujeres que pierden la vida víctimas de violencia de género, viendo cómo niños quedan sin madre, viendo cómo el Estado Dominicano todavía no logra articular una política pública que pueda de manera eficiente y eficaz poder reducir y eliminar de manera definitiva los feminicidios en República Dominicana. Para este panel de la mirada o las acciones del Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional nos acompañan Juliana O'Neill, quien es diputada del Partido Fuerza del Pueblo. También estará con nosotros Farideh Raful, quien es senadora del Partido Revolucionario Moderno por el Distrito Nacional. Ana María Raposo, diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, representando en la provincia de Santo Domingo, el municipio de Santo Domingo Oeste. Está con nosotros también Maribel Reyes, quien es letrada del Tribunal Constitucional, y Chanel Liranzo, también letrado del despacho del magistrado presidente del Tribunal Constitucional. Está con nosotros también la autora de esta investigación, Flor Batista Polo, quien es investigadora del Observatorio Político Dominicano y coordina la unidad de poder legislativo de este observatorio. Vamos a comenzar con Juliana O'Neill, quien, como ya mencioné, es diputada del Partido Fuerza del Pueblo y es abogada, es mercadóloga de profesión y se encuentra en la actualidad realizando estudios sobre relaciones internacionales. Adelante, Juliana. Buenas tardes a todos. Más que un placer pertenecer a este tercer panel que se está realizando con este seminario de feminicidios en República Dominicana 2019 y 2020, una problemática multisectorial. Primero que todo, felicitar a Flor Batista Polo por tan interesante recopilación, por tan interesante informe de un flagelo que nos sigue azotando como sociedad, nos sigue lacerando, principalmente a la mujer dominicana en lo que es los feminicidios. Agradecer también al Observatorio Político Dominicano que a través de Funglode lleva este interesante material a todas las personas que nos están viendo. Bueno, primero que todo, quiero remontarme un poquito atrás, al 2014, cuando fuimos invitadas fui invitada por la Procuraduría General de la República en una acción coordinada con la Fiscalía del Distrito Nacional a hacer imagen y a donar una canción para una campaña que se titulaba Ya no aguanto más. No aguanto más es una canción que fue escrita por una señora llamada Bienvenida Feliciano, la cual tuvimos el honor de interpretar en esa campaña donde junto a Ana Andrea Camacho, a Jenny Berenice, el procurador de ese momento, que era el señor Domínguez Brito, y a Rosana Reyes, que era la procuradora junta de Asuntos de la Mujer, pudimos llevar un mensaje de empoderamiento a tantas mujeres que están pasando por esta situación. Recuerdo que ayer en el panel que se realizó anoche, en el lanzamiento de este informe, una de las ponencias, alguien se refería a que las mujeres actualmente están luchando con 2 pandemias, que es la pandemia del coronavirus y también esta pandemia de tener que estar encerrada con su agresor, de tener que estar pasando por este viacrucis de la violencia, que en la mayoría de los casos, lamentablemente, termina en feminicidio. Esto me hace preguntarme, ¿qué está pasando en estos casos? Se les da seguimiento cuando el agresor, en su mayoría el agresor se quita la vida, pero
¿Qué está pasando con los hijos de esas mujeres? ¿Qué está pasando con esos niños huérfanos? Recuerdo también que decían anoche que no tenemos estadísticas correctamente segmentadas. Por eso es tan interesante y es tan importante el trabajo que está realizando Flor para que este trabajo investigativo sirva como núcleo para poder crear políticas públicas que vayan en la orientación de la erradicación de esta situación. Estuve investigando y pude constatar que en la Cámara de Diputados tenemos algunos proyectos relacionados con esto de la protección a la mujer. Según estuve investigando, tenemos un proyecto de ley que crea el Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cuya proponente fue la diputada Magda Alina Altagracia Rodríguez Ascona, una defensora a carta cabal de los derechos de la mujer. Este proyecto lamentablemente perimió a principios justamente de este año. También estuvimos investigando que el diputado Omar Leonel Fernández, que pertenece a nuestro partido La Fuerza del Pueblo, también sometió un proyecto de resolución solicitando o recomendando, perdón, al Poder Ejecutivo declarar como prioridad nacional la situación de violencia por motivo de género y, en consecuencia, tomar una serie de medidas encaminadas a contrarrestar los efectos de este fenómeno social. Yéndonos más a fondo y quizás ya con el tema en cuestión, que es el Código Penal, que es el tema que ahora mismo nos ocupa, estuvimos también investigando que tenemos nuevas tipificaciones, tenemos nuevos tipos penales. Por ejemplo, en el artículo 98 que tenemos los feminicidios, también en el artículo 100 que tenemos los feminicidios conexos, en el artículo 101 la violencia conexa en el escenario feminicida, y en el artículo 102 el suicidio feminicida por inducción o ayuda. No los voy a leer porque son un poquito extensos y el tiempo apremia, pero entiendo que es un gran avance, aunque realmente se hace necesaria una ley que realmente le ponga nombre y apellido a todo esto y que realmente pueda ayudar no solamente a prevenir y a proteger, sino también a poder, vamos a decir de una manera política, a que haya un verdadero régimen de consecuencia. También nos percatamos que en el Senado de la República, el senador Félix Ramón Bautista Rosario en el 2018 sometió un proyecto de ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este proyecto ha sido reenviado, ha perimido y fue reintroducido el 4 de marzo del año en corriente, hace poquito ya. Que el senador los reintrodujo. Básicamente, como estaba comentando Maite, ayer logramos, porque fue un logro, logramos una condena para un feminicidio que realmente, bueno, un asesinato que realmente consternó a toda la República Dominicana, que fue el de Andrea Celea, de manos de su expareja, el joven Gabriel Villanueva, quien fue condenado a 20 años de prisión. Pero en el mismo momento que estaba ocurriendo esto, como vuelvo y repito, decía la moderadora, en San Francisco de Macorís hubo un feminicidio, o sea, acuchillaron a una persona, a una mujer en la calle. El señor Erasmo Jiménez lamentablemente le quitó la vida a Lucy Parra en San Francisco de Macorís. También en Baní, Idaísa Sierra Saba fue asesinada por su expareja, Leomari de Jesús, y aquí cerquita de mí, en mi municipio, aquí a algunas calles de mi casa donde resido, el señor Fernando Mercedes ultimó a su esposa, la señora María Dolores Marte, e hirió también gravemente al hijo de esta. Señores, hay muchos programas, hay muchos planes, se hacen campañas, pero tenemos que buscar la manera de cómo llevar conciencia, no solamente a los caballeros como tal, ya en edad adulta, sino a nuestros niños, a esos niños que ven esa violencia y ya la están viendo como normal,
a esos niños que son víctimas porque quizás fueron testigos de cómo un hombre asesinó a su madre, que quizás estuvieron en ese momento, o como pasó ayer, que el hijo de la señora estaba ahí, a pesar de ser un adulto, estuvo ahí, vio cómo mataron a su madre, también fue herido, y tenemos que tratar de dar apoyo integral a estas personas, no solamente en cuanto a su salud emocional, sino también en cuanto a su estabilidad psicológica, para que estos patrones no se sigan repitiendo. Es importante que todos los sectores de la sociedad se involucren en esto, y que no solamente sea en el mes de la violencia contra la mujer que tomemos acción. Ya se ve como algo normal tú abrir un periódico y tú ver que asesinaron a una mujer, que la acuchillaron. Me llamó muchísimo la atención leyendo el informe de Flor, que decía sobre las armas más utilizadas en los feminicidios, que generalmente son armas blancas. Justamente ayer, las dos de las mujeres que fallecieron a estocadas, o sea, cuchilladas. Y tú te pones a pensar, tiene que haber algún tipo de medida de prevención. No puede ser posible que una mujer, para poner una querella, una demanda por violencia de género, si vive en una locación muy alejada o muy retirada de una ciudad, no pueda hacerlo, o sea, que no esté esa protección, que no tenga ese acceso a esa protección, si reside quizás en un municipio o en una demarcación que esté muy alejada de un lugar céntrico. Esas son cosas que debemos de prestarle mucha atención, y no solamente ponernos tanto en el régimen sancionador, sino en el régimen preventivo. Llevar ese mensaje a las mujeres de que deben de hablar, de que deben de buscar la manera de que se escuche su voz y no esperar, lamentablemente, un desenlace fatal. Tenemos también encaminar todos nuestros esfuerzos a poder erradicar este flagelo, pero ya en la parte legislativa, quizás legislar orientados hacia eso, crear programas, leyes de protección. Esta ley de la señora Magda, del Sistema Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sería importantísimo que se apruebe. No solamente, ya en el Código Penal ya gracias a Dios tenemos este nuevo tipo penal, pero sería muy interesante también que tengamos una ley que le ponga nombre y apellido a esto. Y vuelvo y repito, no solamente enfocarnos en un régimen sancionador o en un régimen de que el agresor tenga que pagar o la persona que cometió el delito, sino en educar en valores, nuestros niños desde pequeños, la convivencia en paz, los valores, el respeto a la vida, el respeto a la mujer, igualmente el respeto de la mujer a los hombres. En nuestro país adolecemos mucho de esta empatía como tal. Recuerdo que alguien decía esta mañana, en cuanto a uno de los asesinatos de ayer, de los feminicidios de ayer, que escuchó a una de las víctimas pidiendo ayuda, pero no se quiso meter, o sea, no quiso intervenir porque no sabía si en realidad ese era su esposo o si en realidad era ella la que quizás estaba, en sus palabras, la que estaba haciendo algo por llamar la atención. Lamentablemente la señora falleció. Entonces, esto debe de llamar mucho a nuestra atención. También el Estado debe asumir ese rol de protección, no solamente a la mujer, sino a todos los ciudadanos. Y con esto vamos a contribuir con el fortalecimiento, no solamente de la familia, de la sociedad, sino que tendremos una generación que va a valorar más la vida, que le va a dar más respeto a la vida. Señores, ¿cuántas mujeres tienen que seguir muriendo para que nos pongamos en atención y podamos llevar soluciones reales, acciones reales y que perduren en el tiempo? No solamente algo que sea por un mes, que sea 2 meses que dure una campaña que lanzó X institución. Vamos a ser más empáticos, vamos a ser más humanos, vamos a preocuparnos más, que esto no se vea como algo normal. Ay, en Santo Domingo matan a una mujer cada 48 horas. Señores, no debe de ser. Y realmente en nuestra labor de legisladora, a partir de anoche ya hemos pensado en muchísimos proyectos que se podrían implementar, tomando como núcleo este interesante informe, esta recopilación investigativa que ha hecho Flor. Y bueno, tal como digo, tomar esto como núcleo, esta información tan recabada, tan detallada, tan explícita, para poder crear políticas públicas que realmente vayan
en beneficio de nuestras mujeres que están siendo violentadas para que no llegue esto a feminicidio y sobre todo que sean acciones, como dije anteriormente, perdurables en el tiempo, acciones reales y acciones que como sociedad nos sumen. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a la diputada Juliana O'Neill por su participación. Realmente llama mucho la atención que la República Dominicana, para el tema del coronavirus, catalogado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, entrara en una dinámica de tomar medidas rápidas, medidas radicales, sin importar el tema del costo económico, porque teníamos que luchar contra la pandemia de la COVID. ¿Por qué no pasa lo mismo con los feminicidios? Si ayer la representante de la Procuraduría General de la República decía que del 2004 al 2020 han fallecido 1.514 mujeres por feminicidios. Y en la recopilación de 2 años de Flor, también los números son alarmantes. Es una pandemia. ¿Por qué no tomamos acciones contra esta pandemia que está también acabando con vidas, que está acabando con las vidas de las mujeres? Vamos a tomar medidas sobre esto y justo este panel es súper importante porque nuestras panelistas trabajan en uno de los poderes del Estado donde se puede hacer mucho. Vamos a legislar para tratar de prevenir estos feminicidios. Continuemos ahora con la participación de la senadora por el Partido Revolucionario Moderno, representando al Distrito Nacional, la abogada y comunicadora Farideh Raful. Adelante, Farideh. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Me hubiera gustado quedarme hasta el final. Lamentablemente estoy corta de tiempo porque estamos aquí desde el Senado y hemos tenido una sesión que acaba de terminar. Pero no quería dejar de participar y saludar a Juliana, que ha hecho una muy, creo, edificante exposición acerca de lo que está ocurriendo y lo que está pendiente aquí en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Todos sabemos que esto es un flagelo que tiene una causa histórica, cultural, con la que hemos ido rompiendo a través de los años, en la medida que las mujeres hemos ido luchando por cada uno de los espacios que hemos conquistado y hemos tratado de eliminar estigmas o paradigmas que tenía la sociedad, estereotipos que se habían construido en cuanto al rol de la mujer dentro de esa misma sociedad. Y de ahí podríamos analizar la influencia del patriarcado, la influencia del machismo, en fin. Yo creo que en los últimos 40, 35 años, la historia, por lo menos en algunos países y sobre todo en la región latinoamericana, ha permitido darnos cuenta de los avances que hemos tenido como mujeres, desde el punto de vista de la participación política, desde el punto de vista de la participación empresarial, desde el punto de vista de nuestra presencia en la escolaridad formal en nuestro país, sobre todo también nuestra presencia desde el punto de vista de las microempresas o de los negocios productivos nacionales. Nosotras las mujeres estamos llevando alta ventaja en el emprendedurismo a bajas escalas, pero siempre de manera productiva. Todo esto eran cosas que nos estaban vedadas anteriormente y que gracias al esfuerzo de muchas mujeres que han persistido en las luchas durante años, hemos ido conquistando. Sin embargo, permanece, por supuesto, en ese cambio de construcción cultural, una violencia que ha sido prácticamente heredada desde hace muchos años. Y esa violencia se pone de manifiesto sobre todo en todos los sectores, pero cuando hablamos de feminicidio, a veces lo circunscribimos dentro de uno de los tipos donde más lo vemos, es el feminicidio que ocurre dentro de nuestras casas, o con nuestras parejas o exparejas. Las mujeres en esa construcción de participación que hemos ido trabajando, hemos aprendido a decir que no a una relación sentimental y ya hemos dicho cuándo no queremos estar con una persona y cuándo queremos estar con otra. Y es un derecho que tenemos y lo hemos estado ejerciendo. Sin embargo, eso ha creado una crisis de masculinidad muy fuerte porque afecta parte de esa virilidad, de ese ego que se ha concebido dentro de la cultura como parte de lo que debe predominar en una relación de pareja donde domine un hombre. Eso es parte de las causas que hemos tenido, la dependencia económica de muchas mujeres a sus parejas o exparejas que ha invalidado que ellas puedan sentirse pues respaldadas por un Estado al momento que denuncien algún tipo de vejación contra su dignidad o su personalidad. Es otro de las causas que han venido
pues formando como una especie de escollo para nosotros liberarnos de esa violencia que se genera en nuestras casas, que cuando una mujer denuncia ha pasado prácticamente una década, porque tampoco tiene un acompañamiento por parte del Estado. Yo creo que parte de este foro es precisamente que nosotros como congresistas comencemos a identificar qué podemos legislar para que ese Estado tenga una respuesta válida a esa mujer que es víctima, a esa mujer que es una posible víctima y que entiende que al decirlo puede quedar totalmente desprotegida desde el punto de vista económico y social. Entonces, ahí sí como Estado hemos fallado, porque el Estado es administrado por hombres y mujeres que pertenecen a esa misma sociedad que reproduce la violencia. Y esos hombres y mujeres llegan a ocupar espacios. Y cuando llega un hombre o una mujer que no entiende el proceso que se tenía que vivir y comenzar a hacer los cambios, las transformaciones, pues esas políticas públicas quedan un poco al lado y se les resta importancia. Y digo, puede parecer una dicotomía, pero no lo es. He hablado de los logros que hemos hecho y de lo que tenemos pendiente quizás por las mismas causas. Entonces yo pienso que en este momento que se discute el Código Penal, que tiene más de casi 2 décadas aquí en el Congreso, y lo seguimos discutiendo con los mismos elementos, pues es importante en pleno siglo XXI identificar esos tipos penales que ahora se involucran, que no solamente el tema de las 3 causales. Juliana hablaba perfectamente del tema del tipificar el feminicidio como tal y tipificar sanciones, incluyendo de imprescriptibilidad en el caso de crímenes o de violencia que se ejerza contra la mujer. Eso es sumamente importante, porque estaríamos desde el punto de vista represivo tratando de cubrir prácticamente aquel que incurra en algún tipo de violación. Pero nos vamos a enfocar solamente en la parte represiva. Yo creo que no. Yo creo que, y coincido con Juliana en ese caso, que como diputada y yo como senadora, creo que debemos enfocarnos en una parte que ella mencionaba que es fundamental, la parte preventiva. No se logra un cambio ni una transformación cultural si no se educa. Y tenemos que educar a nuestros niños y a nuestras niñas. Tenemos que educar a las próximas generaciones para que no repliquen los mismos errores que hemos ido nosotros trabajando, de los cuales hemos sido víctimas. Porque yo siempre digo que cuando una mujer es asesinada, pues nos mata a cada una de nosotros un poco. Esos niños que quedan en la orfandad quedan totalmente desprovistos de algún tipo de protección. Esa familia queda totalmente destruida y a veces destruyen 2 familias, incluso la familia del agresor queda completamente destruida porque no se esperaba que ocurriera o se llegara a este límite. Entonces nosotros tenemos que educar y la educación es sumamente básica, fundamental, pero aquí hemos tratado de hablar de educación sexual en cada cierto tiempo y siempre encontramos trabas. Tenemos que continuar hablando de una educación sexual integral, más allá de lo genital, que logre identificar a nuestros niños y a nuestras niñas con el derecho a la dignidad y al honor que tienen, a identificar cuando son puestos en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en un país donde tenemos grandes desigualdades sociales, donde la mayor parte de la población dominicana no llega a un 6º curso de primaria, donde tenemos una alta incidencia en embarazos en adolescentes, donde tenemos violaciones sexuales con un subregistro, porque o no se denuncian o no tenemos la capacidad de hacer estadísticas reales que nos permitan tener un sistema de salud que responda de manera inmediata a los lugares donde más afectación hay. Y son debilidades que se están trabajando desde el sistema, porque es algo estructural, pero hay necesariamente que educar. Si no educamos, si nos enfocamos solamente en la parte represiva, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Pero esa parte de educación debe ir integrada con otro elemento, y es la integración de todas las instituciones que tienen que ver con este drama, que tienen que articular políticas públicas conjuntas. Yo no puedo hablar de violencia contra la mujer ni de feminicidios si yo no involucro el sistema de salud. Yo no puedo hablar del sistema de violencia de género si yo no involucro a la Policía Nacional, si yo no involucro al Ministerio Público, si yo no involucro al Poder Judicial, porque son todos actores que de manera transversal inciden en esas políticas. Uno de protección, uno de prevención, el Ministerio de Educación, otro de ya la parte del Ministerio Público para la parte represiva, no para la parte preventiva. Yo no puedo sentarme a hablar de feminicidio si no involucro al Poder Legislativo, que es quien tiene que crear la política desde el punto de vista de las normativas. Entonces, ¿qué ha faltado? No hemos hecho marchas, hemos caminado, hemos dirigido acciones de fundaciones, hemos dirigido acciones desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio
Público, desde la Policía Nacional, pero no hemos sabido sentarnos e integrar las políticas acordes y necesarias, todos juntos, para poder también trabajar con los principales actores. Y hemos fallado en eso. Y ese es el gran problema que tiene parte de la administración del Estado Nacional. Yo siempre he hablado de la reorganización de la administración pública. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados que sometimos porque siempre desarrollamos políticas aisladas. Entonces no vemos, cuando medimos, cuando hacemos mediciones, el impacto de las políticas aisladas es muy limitado. Ha ayudado a uno, a dos o tres, pero no está construyendo para el porvenir ni para la colectividad. Entonces, tenemos que sentarnos con eso. Es cierto que aquí hay un proyecto en el Senado de la República que sometió el senador Félix Bautista. Lo estamos conociendo en la Comisión de Equidad de Género. Es un proyecto interesante, pero estamos haciendo muchas modificaciones porque trae distorsiones desde el punto de vista administrativo, creando consejos con actores que realmente no deben estar vinculados en esa área. Deja fuera otro tipo de elementos de los que estamos mencionando hoy, que yo creo que son importantes, pero lo estamos conociendo. El proyecto de doña Magda es un proyecto bellísimo, que tiene muchos años aquí en el Congreso, pero la mayoría de quienes ocupaban el Congreso hasta pasado periodo eran hombres que no le dieron la importancia, y siempre estos proyectos van a la comisión solamente de género y no trascienden de ahí, y cuando llegan al hemiciclo pues no son aprobados. Nosotros tratamos de aprobarlos varias veces en los pasados 4 años, lo trabajamos y lo sometimos junto con doña Magda, y es ahí que radica el tema de la sensibilización y educación. Si nuestros legisladores no están educados, no tienen la sensibilización necesaria, no van a poder entenderlo, no van a poder razonarlo, no van a poder trabajarlo. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo veamos, y para eso la sociedad civil, los colectivos de mujeres, las fundaciones que trabajan por esto, los hombres que nos acompañan en esta lucha, que son solidarios con este tema, y todos los sectores que quieran participar, tienen que seguir levantando la voz para nosotros poder seguir trabajando, para poder eliminar una cultura que no es de golpe y porrazo, pero comienza a transformarse. Y ya bueno, el sistema de consecuencias que se está trabajando en el Código Penal me parece muy interesante. Ya veremos si el código tendrá una aprobación sin el tema de las 3 causales, que es otro tema que para mí particularmente es un tema muy sensible y que trata también de un tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, porque estamos hablando de excepciones, no de obligatoriedad, y se han manipulado mucho con estas ideas. Pero sí entiendo que a través de la educación, la integración de todos los actores que tienen que ver con este tema para salvaguardar la vida de las mujeres dominicanas y de nuestras niñas es sumamente necesario en el desarrollo de políticas públicas. Y luego ya el Congreso Nacional, desde el punto de vista de garantizar que el Estado pueda ser el que garantice, valga el tema de que estoy redundando las palabras en este momento, eso, a través de las instituciones y con las normas que lo puedan regir. Eso es sumamente fundamental, y la educación, por supuesto, para responder al tema de la estigmatización, al tema de los valores, al de la agresividad con la que nos manejamos. Somos un país muy agresivo. Imagínense eso sumado a otras circunstancias con las que el ser humano a veces en precariedades tiene que luchar. Todo ese tipo de cosas se trabajan a nivel psicológico, pero tampoco tenemos acompañamiento psicológico en el sistema de salud que nos cubran las ARS, y es tan necesario, pero no lo tenemos. Pero tenemos que lograr que eso ocurra. Yo estoy muy esperanzada en que sea así, y tenemos que seguir trabajando. Por eso la importancia de estos foros que no solamente nos hablan de las estadísticas, sino que nos permiten poder socializar estos temas y poder identificar juntos este tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que hace grande a los que estamos en estos procesos. Nos hace grande porque nos hace que, a pesar de las diferencias, las coincidencias sean las que nos unan para tratar de garantizar derechos, que eso es lo que los poderes públicos tienen que hacer. Así que nosotros, desde la Senaduría del Distrito Nacional, estamos acompañando en este proceso también al Ministerio de la Mujer, que en las próximas semanas vamos a someter, hemos hecho una especie de mesa, un proyecto con relación a la violencia de género en la República Dominicana, que viene, pues yo creo que a fortalecer ya el que está aquí en el Senado de la República, y para ver los dos en una matriz, poder analizarlo, poder socializarlo, invitar a todos los actores, pero hacer que sea funcional y que el Estado asuma la cuota de responsabilidad que tiene. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, y de verdad estoy a sus órdenes. Para mí ha sido más que un honor. Muchísimas gracias a ti, Farid,
del Observatorio Político Dominicano y de FUNLODE por participar en este tipo de actividades donde justamente se busca soluciones para una problemática multisectorial, donde todos los actores que tienen que ver con el tema de feminicidios pueden debatir y plantear ideas para ver si encontramos las políticas públicas eficientes y eficaces para luchar contra esta pandemia. A continuación, la diputada por el Partido de la Liberación Dominicana y representante de Santo Domingo Este, Ana María Raposo, va a compartir con nosotros su experiencia también del tema desde su ámbito de acción, que es la Cámara de Diputados. Adelante, Ana María. Sí, muy buenas tardes. La verdad que para nosotros es un gran placer estar en esta tarde aquí compartiendo en el mes de marzo, el cual conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Es propicio resaltar el trabajo que viene haciendo FUNLODE para hacer visible una problemática que no solo perjudica a las mujeres, sino a toda la sociedad, a todo el país, al mundo, podemos decir. Por eso deseo agradecer tan valiosa invitación y asimismo agradezco en mi propio nombre y en el de la Comisión Permanente de Equidad de Género que preside la colega Magda Rodríguez por esta hermosa invitación. También agradecer a Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano, y a Flor Esmirna Batista Polo por ser una joven inquieta y estar trabajando de manera tan ardua con este tema tan sensible, y a las colegas que me presidieron en la presentación. La verdad que un lujo de legisladora, tal como es Faride y Juliana, que han hecho una exposición magistral. Bueno, ya entrando en materia, nosotros y tocando este tema, podemos decir que a pesar de la situación de la pandemia que el mundo está viviendo ahora, se están creando espacios de poder para continuar reivindicando los derechos de las mujeres. Esta vez a través de estas plataformas virtuales que permiten abordar una situación tan sensible como lo es el feminicidio. Un ejemplo vivo es en lo que vivimos en el día de ayer. Un drama terrible. Un hombre mató a su pareja, hirió a su hijo y se atrincheró por 8 horas en su hogar. ¿Qué nos dice esto? Que este problema del feminicidio se coloca en la República Dominicana en un punto de estudio, de discusión urgente. Este tipo de asesinato no puede seguir siendo visto como un número para registrar una estadística mensual o anual. Señores, son mujeres, son humanas las que están siendo asesinadas con sus sueños y planes tronchados, familia destruida y un Congreso que no puede continuar dándole espalda a los derechos de las mujeres. Miren, la violencia de género intrafamiliar son tipos penales que actualmente están en la agenda de casi todos los países. Y yo me le atrevo a asegurar a ustedes que no es la República Dominicana, no es la excepción. Pero la realidad es que a pesar de los esfuerzos, no se ha podido implementar una legislación real y efectiva para garantizar las vidas de las mujeres y niñas en nuestra nación. Qué penoso eso. Ahora bien, las iniciativas para hacer visible el feminicidio como una forma de violencia contra las mujeres lleva décadas, y es de justicia decir que las legisladoras de las diferentes bancadas y los legisladores hemos aportado nuestras propias propuestas, hemos impulsado la iniciativa que hemos visto que va a favor de la mujer y hemos formulado y contactado y contado con el respaldo de un número considerable de legisladores y legisladoras, porque esto no es un caso solamente de las mujeres, esto es un caso tanto de los hombres como de las mujeres. Es necesario, señores, que la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer, el Poder Legislativo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establezcan de una vez por todas las medidas seguras e inteligentes que contribuyan eficazmente al control de la pandemia del feminicidio. Urge una propuesta integral que proteja a las mujeres, penalice a los homicidas con leyes más fuertes y pongan acción política que potencien la formación
la formación de géneros y programas para educar a los seres humanos en el desarrollo efectivo y sexual de las personas. O sea, que tomemos tiempo para nosotros poder educar nuestra comunidad. Pero, partiendo del tema que nos ocupa, a mí me gustaría comentarle la iniciativa desarrollada por el Congreso de la República Dominicana, que es el tema objeto de este seminario. Por ejemplo, en el año 1997 se aprobó y promulgó la ley 2497 sobre la violencia intrafamiliar, que se convirtió en la primera normativa jurídica en el país que reconoce y sanciona la violencia hacia las mujeres. Pero a pesar de que en ese momento fue el boom, que fue una legislación novedosa que construyó una visualización de violencia normativa por la sociedad, no reconoce jurídicamente el feminicidio como un tipo penal. Qué pena, pero seguimos trabajando. También tenemos el proyecto de ley integral de atención, sanción y erradicación contra la violencia de la mujer. ¿Qué busca el Congreso con este proyecto de ley? Lo que busca es una nueva propuesta de ley integral, es fortalecer aún más el marco legal dominicano para abordar y poner fin a esta grave situación de violencia contra las mujeres y las niñas, que ha ganado mayor atención a nivel internacional en las últimas 2 décadas. Otro proyecto de ley es el proyecto de ley también sobre feminicidio. Está el proyecto de ley que crea el sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de las mujeres basada en género. Aunque ha perimido varias veces, nosotras como legisladoras tuvimos la oportunidad de participar, de darle lectura, y la verdad que está bien completo, porque hacer un proyecto de ley integral hace una integración de todas las instituciones que tienen que ver, con el tema, porque tú no puedes trabajar, como decía anteriormente, cada una de las instituciones independientes, y esta es una de la intención que tiene este proyecto. También hicimos un proyecto de resolución para el Congreso a favor de la no violencia, para que el Congreso esté así. Hicimos esta resolución. Hay el proyecto de ley del Código Penal que está pendiente de aprobación y ha sido reintroducido de manera reiterada en cada legislatura. Hoy precisamente estábamos hablando con el presidente de la Cámara, lo reiterativo y lo que ha venido ese código dando vuelta. Pero hemos conseguido que el nuevo Código Penal de la República Dominicana, cuya reforma empezamos a leer este miércoles, que tipifica el feminicidio y el acoso. Esto es una pequeña victoria que colabora a combatir con una forma más efectiva estos delitos y hace que las mujeres y las niñas se sientan más protegidas por el Código Penal. No es todo lo que queremos, pero sí también decir que el Código Penal de la República Dominicana, en su nueva lectura, también tiene puntos que favorecen a fortalecer y a proteger la mujer dominicana y con este tema de la violencia intrafamiliar. Otra cosa que hicimos desde la Comisión de Género es que hemos sido reiterativos y también sometimos propuestas de resolución en el año 2010 y en el 18 para declararlo año para eliminar la violencia. Todos recordamos el año 2010, el incremento que se tuvo de los feminicidios, y nosotras como responsables de esto, desde las posiciones que nos encontramos, y el Congreso pues ha tratado de elevar desde allí para que en el año, cada vez que se tenga que etiquetar este año, cuál es lo que vamos a retrasar, y es eliminar la violencia. Pero también hay otra resolución que solicita al Procurador General de la República el establecimiento de unidades de atención en todas las provincias. ¿Qué pretende este proyecto? Esto lo hicimos con el objetivo de que este novedoso proyecto
puede estimular el uso de la tecnología de la información y la comunicación en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y la niña en República Dominicana. Asimismo, a los fines de sensibilizar a la población, hicimos también el proyecto de ley 4607, en el que se establecen los 16 días de activismo contra la violencia. Son 16 días de activismo contra la violencia de género que constituyen una campaña interna mundial que se lleva a cabo todos los años. Estamos ahí. Esta campaña comienza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se extiende hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, a fin de demostrar que la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más predominantes en el mundo. El Congreso Nacional no solo ha hecho vista para discutir el establecimiento del feminicidio en el Código Penal, sino que adicionalmente hemos auspiciado seminarios con academias y organizaciones sociales que trabajan la prevención y la sensibilización sobre el tema de la violencia intrafamiliar, tales como son Profamilia, INTER y otras instituciones que trabajan. Otras de las acciones que desde el Congreso también hemos trabajado este tema son las acciones que hemos encuentro con expertos nacionales e internacionales. Tal es el caso de Luis Verdier, que es una persona que ha trabajado arduamente con este tema, estableciendo una masculinidad responsable. Y esto nosotros, en el marco de los 16 días, estuvimos trabajando en reiteradas ocasiones con Luis Verdier. También hemos trabajado con el Patronato de Ayuda a las Mujeres Maltratadas, el PACAM, con Soraya Lara. También hemos hecho seminarios con Prosoli sobre la atención y la sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Otra de las acciones que hemos realizado es estar en constante comunicación con el Ministerio de la Mujer, un ministerio que, aunque hay algunos legisladores que entienden que deben desaparecer, pero hasta que se defina esto, nosotros somos de opinión que no debe desaparecer, pero es el órgano que nosotros entendemos que debe actuar en todos estos procesos que venimos desarrollando desde la Cámara de Diputados y interactuamos con el Ministerio de la Mujer, porque nosotros entendemos que desde el ministerio deben trazarse todas las líneas políticas, social y, si se quiere, económica, para nosotros trabajar este tema y sensibilizar la sociedad. No tengo duda que la mejor manera de hacerle frente a la violencia basada en género y los feminicidios son la sinergia y el trabajo en conjunto con todo para desarticular este nefasto arraigo social del problema. En nuestro país no está establecido como tipo penal las estadísticas oficiales, tanto en el Poder Judicial como en la Procuraduría General de la República, que se utilizan pero sin embargo se utiliza desde la década del 90 una aplicación del concepto de feminicidio a los fines de visibilizar los asesinatos de las mujeres a manos de su pareja o de su expareja. Bueno, señores, una vez expuesta a la realidad de la tragedia que sufren las mujeres y las niñas, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, es importante que tengamos en cuenta esto, que las principales acciones que debemos hacer es prevención del delito, fortalecimiento de la persecución y atención afectiva a las víctimas, como hemos estado trabajando. Pero de esos tres pilares, en el que debemos maximizar el esfuerzo, es en la prevención, ya que este es el inicio de todo. Si prevenimos, no tendremos que perseguir, ni tendremos víctimas, pero al final cada legislador o legisladora lo hace en beneficio de nuestro país. Y no podemos obviar el deber de legislar, que crea una sombrilla de prevención, sanción y erradicación de los feminicidios en nuestro país. Como mujer, como legisladora, como madre, como esposa, y contando los hombres de esa sociedad, tenemos la responsabilidad
de educar a actuales niños y niñas y adolescentes a que podamos vivir una vida libre de violencia, acompañada de hombres corresponsables desde una masculinidad positiva, punto que ha trabajado mucho Berger, para que sean nuestros aliados en esta lucha que nos impacta y lacera cada día. Muy a nuestro pesar, tenemos que admitir que a pesar de los esfuerzos citados, todo lo que hemos hecho, aún prevalece una deuda histórica a favor de los derechos de las mujeres en el Congreso Nacional de la República Dominicana. Ya es hora de que en nuestro país tengamos una ley que cree un sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. Y la aprobación de un nuevo Código Penal, el cual incluye una de las formas más crueles de la violencia basada en el género, que es el feminicidio. Es por esto, desde la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, las mujeres alzamos nuestra voz para reivindicar el compromiso de Estado Dominicano en la adopción de una legislación especializada e integral que proteja la vida de las mujeres y niñas a los fines de salvaguardar el derecho constitucional y vivir una vida libre de violencia. Muchísimas gracias. Es nuestra ponencia. Excelente la participación de Ana María Peña Raposo, diputada por la provincia de Santo Domingo. Agradecer que comparta con nosotros esta experiencia desde el Congreso Nacional y desde la Comisión de Género que ella integra. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema, pero abordado desde la mirada del Tribunal Constitucional. Recuerden que este seminario sobre feminicidios en República Dominicana se desarrolla dentro del marco de la publicación del análisis Feminicidios en República Dominicana 2019-2020, una problemática multisectorial al cual pueden acceder de manera gratuita en nuestra página oficial opd.org.com. A continuación estará con nosotros Maribel Reyes Morillo, quien es letrada del despacho del magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Maribel tiene una formación en Derecho Constitucional y es docente de grado y posgrado de varias universidades. Adelante, Maribel. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Primeramente quiero agradecer la invitación realizada por el Observatorio Político de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, desde su director Natanael Concepción, así como el presidente Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Pero sobre todo quiero felicitar por esta labor tanto a Flor Bautista, que es quien recoge todo este informe y que han realizado una labor académica y una labor de estudio que va a ser y que desde hace ya un tiempo está dejando una impronta en la cultura de luchar contra esto, y sobre todo a Maite por todo el trabajo, por toda la organización y por lograr que el día de hoy estemos reunidos aquí. Quiero felicitar a las personas que me han antecedido, a las tres mujeres y también al hombre que va a compartir con nosotros, tanto a Julián O'Neill, a Farideh Raful, a María Raposo y Chanel, que posteriormente hablará, por nosotros dialogar y poder desde este foro empezar a crear una conciencia, empezar a crear un diálogo para ver cómo solucionamos, que como se ha dicho desde un inicio, es la pandemia que ha azotado a la República Dominicana, no solo como el COVID que inicia en el 2020, sino que llevamos siglos con este problema, y creo que tiene que llegar un momento donde debemos de poner fin. Voy a hablar un poco sobre lo que puede hacer el Tribunal Constitucional para erradicar o para luchar más que nada contra los feminicidios. Como todos sabemos, el Tribunal Constitucional, la Constitución le da un mandato que es el cumplimiento y velar por la supremacía de la Constitución, y como también es bien sabido, la propia Constitución en el artículo 39.4 busca algo que es primordial, que es luchar contra la discriminación contra la mujer. ¿Y cómo lucha con esta discriminación? Diciendo que
no hay diferencia, sino que hay una igualdad entre hombres y mujeres y que las mujeres no pueden ser discriminadas simplemente por su condición de ser mujer, por lo cual tienen que tener las mismas igualdades y las mismas oportunidades. El Tribunal Constitucional ha sentado una serie de precedentes desde sus inicios en los cuales ha venido luchando contra esa discriminación, porque la lucha de esta discriminación no solamente termina en los feminicidios es la causa muchas veces de esto que nosotros podemos prevenir antes. Y, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en uno de sus inicios, una de las sentencias más interesantes creo que ha sido para las mujeres, es que las mujeres antes, la ley del divorcio de República Dominicana preveía que la mujer tenía que esperar 10 meses después de divorciada para poder contraer nupcia con otra pareja, porque tenía que esperar 10 meses, que eran los 10 meses de gestación, por si estaba embarazada de su anterior esposo. Y el tribunal claramente dijo que esto era una discriminación, y no solamente eso, las nuevas tecnologías permiten saber si usted está embarazada al día siguiente de haber concebido ese bebé. Y el tribunal elimina este artículo que ha sido una discriminación contra la mujer. Y también una de las sentencias que para mí es de las más importantes que ha dado el tribunal, pero es de las pocas conocidas a nivel nacional, tal vez porque no se ha sabido explotar esa parte, es la sentencia 109-13. Esta sentencia es una sentencia donde el recurrente lo que procuraba era la devolución de su arma de fuego, o sea, él tenía una tenencia y porte de arma de fuego, y el Ministerio Público incautó esa arma de fuego. Pero ¿qué pasa con la incautación de esa arma de fuego? Que él dice que él tiene un derecho a la propiedad, que esa arma es suya y que le devuelvan el arma de fuego, porque ya había un archivo de la querella de la mujer. Como ustedes saben, actualmente la Procuradora General de la República ha dicho que en cierto modo las querellas no quería permitir los acuerdos de archivos de querella cuando haya habido una denuncia de violencia contra la mujer. Pero el tribunal en esta sentencia nos dice que lo primero es que un arma no es un derecho fundamental, y lo otro que es que efectivamente hasta que el Ministerio Público tiene la capacidad de incautar esa arma hasta que haya una sentencia, y si esa persona efectivamente ha tenido la absolución del caso, pues efectivamente tendrían que devolver el arma. Pero si no, el Ministerio Público tiene el derecho de incautación de esa arma. ¿Y por qué a mí me llama la atención? Porque a mí me llama la atención algo que le llamó la atención a Juliana, y es que en el informe no habla sobre las armas utilizadas en los feminicidios. Y aunque la mayoría son armas blancas, tampoco podemos dejar de ver, incluso el día de hoy, es un hecho que ya todo lo hemos visto, que está en todos los noticieros, y es que también se usan armas de fuego. Y debemos de saber, y sobre todo a las personas, las mujeres que están compartiendo con nosotros este foro, que son legisladoras, llamar la atención sobre el tema de la posesión del arma, o sea, el tiempo de esa licencia. O sea, ¿cómo sabemos que esta persona que ha sido acusada de violencia en un momento determinado, aunque no haya sido encontrada culpable porque no se dieron los hechos fácticos para determinar esa culpabilidad, posee las condiciones psicológicas para tener un arma? Y creo que ahí donde tanto Faride como Juliana hablaban de un tema de prevención, de ver cómo se hacía algo para prevenir. Entonces creo que esa parte le toca llamar la atención al poder legislativo, tanto la Cámara de Diputados como los senadores. Lo otro es que el Tribunal Constitucional tiene la obligación por mandato constitucional establecido en el artículo 74.3 de la Constitución de aplicar todos los tratados internacionales ratificados, firmados y ratificados por la República Dominicana que tengan un carácter de derechos humanos. Y estos tratados van a tener la misma aplicación que los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Incluso si un tratado internacional tiene una protección mayor a ese derecho fundamental, que
que posiblemente le dé la Constitución, entonces prevalecería en ese caso el tratado internacional. Si no están al mismo nivel tanto el tratado internacional como la Constitución. ¿Y qué pasa con esto? República Dominicana es parte de 2 tratados internacionales de los cuales buscan eliminar este flagelo. Uno es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es una convención realizada y promulgada por la Organización de las Naciones Unidas, y la otra es la Convención Interamericana, que es más del sistema interamericano, de la organización de la OEA, de Estados Americanos, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de referirse cuando se han tratado de temas que sean discriminatorios contra la mujer, de aplicar estas convenciones y de llamar dentro de la sentencia, llamar la atención de ciertos artículos de la convención, porque nosotros somos parte. Y es lo que hace el tribunal. O sea, el tribunal muchas veces no tenemos esa capacidad porque no está previsto en la Constitución, que sí tiene el poder legislativo de aportar a las normas, de decir qué se va a hacer, de buscar sistemas de prevención. Pero cuando al tribunal le llegan los casos, sí hace lo que tiene que hacer, en el sentido de que tenemos que aplicar lo que está. Muchas veces hay personas que tú te la encuentras en la calle y te dicen, pero ¿por qué no le aplicaron tal pena? Pero es porque no está. O sea, no podemos aplicar un código, una sanción mayor, porque los códigos que están son lo que están. O sea, no podemos aplicar o ratificar más que nada una pena que no esté dentro de lo previsto en las normas. Otras sentencias, por ejemplo, que el tribunal también ha dado, es la sentencia que es muy reciente, porque es la de 2020, es la 104-20, es una sentencia que busca el principio de igualdad. Esta sentencia llamó mucho sobre todo la atención a la parte legislativa, porque es la que prevé la aplicación de la cuota de género, y que es una aplicación de la cuota de género no solamente a nivel nacional, que era lo que se quería hacer, sino que esta cuota debe de ser aplicada en todas las circunscripciones y en todas las categorías de elecciones. Entonces, esto le creó un cierto shock a los partidos políticos, pero las mujeres, la verdad que nos alegramos mucho, porque esto iba a garantizar la participación efectiva de todas esas mujeres que hacen política, que tienen muchos años luchando para que se les reconozca esa participación. Y el tribunal reconoce esa participación, una sentencia que en su momento súper celebrada, y que la verdad que creo que tanto los hombres que estaban dentro del tribunal como las mujeres teníamos como esa algarabía de se logró esta parte. Lo otro es sobre otra sentencia, o sea, que el tema de la discriminación contra la mujer, que muchas veces trae incluso el feminicidio. En el informe se hablaba sobre el tema del desempleo, no solamente del hombre, sino muchas veces la mujer. O sea, muchas veces el hombre se molesta porque la mujer ha perdido el empleo y trae roces o trae problemas, esa falta de desempleo de la mujer en la casa, y sobre todo porque la mujer tiene que convivir con el agresor y ser más dependiente. Y en una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 523-19, es una sentencia que creo que a todas las mujeres que hemos sido madres y a las que quieren ser madres en un momento determinado de su vida le tocaba fibras, porque es una mujer policía la cual fue despedida, dada de baja de la institución por estar en gestación, o sea, por estar embarazada, y que tiene que ver que yo esté embarazada y no pueda cumplir, o sea, puedo cumplir mi trabajo igual, o sea, no tengo, estar embarazada no es una enfermedad, es simplemente que estoy embarazada en mi condición natural por ser mujer. Entonces, el tribunal dice que efectivamente eso fue una cancelación irregular, se le reconocen todos los derechos que había dejado de percibir la mujer, fue reintegrada a su puesto, al rango que tenía al momento de ser desvinculada de la institución policial. Y creo que esto marcó
un antes y un después en la carrera policial, porque posiblemente muchas habían sufrido esta situación y posiblemente no habían accionado. Y aquí es todo lo contrario, esta accionó y desde ella accionar ya va a crear un precedente donde nunca más se va a repetir. Y creo que es lo que nos falta, o sea, creo que incluso nos falta a las mujeres decirle a las mujeres que denuncien, apoyar a las mujeres cuando denuncian. Me llamaba la atención cuando Juliana decía que las personas escucharon que la mujer gritaba y que no se metieron o no opinaron porque no sabían si era llamar la atención. Creo que hay de todo, pero sobre todo siempre tenemos que dar el beneficio de la duda de apoyar a la mujer. Creo que eso es algo que falta en República Dominicana, aún independientemente de que tengamos en algunos puntos incluso argumentos diferentes. Creo que se necesita más el apoyo de mujer-mujer para lograr que esto termine. O sea, al final las mujeres somos las constructoras y las arquitectas de la sociedad. Nosotros somos las que educamos y República Dominicana y el mundo, esto es un problema de educación, no es un problema del 2021, no lo hemos descubierto con el informe magistral que ha hecho Flor, sino que por lo menos particularmente yo he leído mucho del tema y siempre me llamó la atención una cita que para el 1879 Gustave no recuerdo bien el nombre ahora, pero él decía que las mujeres inteligentes eran tan raras como un gorila de 2 cabezas. O sea, imagínense desde cuándo ha venido el tema de la discriminación, el tema de entender que la única forma o de la forma para tratar a una mujer tiene que ser el sometimiento, o sea, tiene que ser el maltrato, lo cual no debe ser. También le puedo decir que el Tribunal Constitucional tiene muchísimas sentencias, pero sobre todo hay una de la sentencia 1212 que es muy famosa porque es la que crea los derechos de las mujeres que no han contraído matrimonio civil, pero son la esposa, o sea, la relación de concubinato, que es lo que más tenemos incluso en República Dominicana. Y se les reconocen estos derechos cuando el marido muere, se les reconocen estos derechos a la mujer. Y esto es algo interesante porque cuando se lee el informe también, una de las principales razones por la cual la mujer se queda en una relación, aún siendo víctima de violencia, es la dependencia económica. Y creo que ahí es donde todos como sociedad hemos fallado. Hemos fallado en darle la oportunidades reales a la mujer, hemos fallado en dar educación, hemos fallado en, reitero lo que decía, en apoyar a la mujer. Y creo que esto es lo que nos falta, o sea, tenemos siglos luchando con esto, pero hasta que todos, no solamente las mujeres, sino todos, hombres y mujeres como sociedad, nos demos cuenta que este es nuestro principal problema. Sobre todo República Dominicana, la verdad que los datos son astronómicos, da tristeza, incluso que el día que hoy, 25 de marzo, que se celebra en la República Dominicana, el día de la lucha contra la erradicación de la violencia contra la mujer, lo que tengamos es en nuestros noticieros 3 asesinatos en diferentes zonas del país, los 3 igual de trágico y feo. Entonces, creo que es lo que nosotros desde el Tribunal Constitucional, tanto los letrados, que es de la parte de lo cual formo parte, no solamente como letrada de presidencia, sino de letrada en sentido general del Tribunal Constitucional, como los jueces, como todo el personal que trabaja en el tribunal, lo que podemos hacer es eso, o sea, hacer nuestros aportes desde sentencias como esta, que empoderan a la mujer, que le dicen que tienen derecho, que somos iguales, que tenemos que seguir adelante y seguir luchando, pero sobre todo en que esto no es un problema por el hecho de ser mujer, o sea, no es mi problema por ser mujer que quieran matarnos, esto es un problema donde
La sociedad lo ha visto desde hace muchos siglos, lo ha visto como bien. Tenemos que empezar a ver esto como lo que es una pandemia, y lo cual tenemos que buscar la cura. Y para mí la cura está en la educación y el empoderamiento real de la mujer. O sea, no cómo empodero a esa mujer, cómo le doy una salida a su situación. Y creo que ahí es desde el Estado, en sentido general, que debemos de hacer políticas públicas para constituir lo que realmente es un Estado social y democrático de derecho, que incluya a la mujer y la incluya de manera real, la incluya desde esa perspectiva de igualdad, no solamente de igualdad de reconocimiento, sino de igualdad de oportunidades. Y bueno, en el propio tribunal se ve, o sea, se necesita más mujeres, se necesita más oportunidades en todos los ámbitos de participación, para que desde esa sensibilidad se puedan articular políticas públicas reales para luchar contra esto. No sé cómo voy de tiempo. Si pudiese, le puedo decir también otro precedente que también que llama muchísimo la atención, es el 002812. Es un precedente que muchas veces las mujeres que luchan contra la violencia contra la mujer vienen con el tema de quedarse muchas veces incluso en los matrimonios por miedo al tema de que el patrimonio pueda desaparecer. Y ahora, por ejemplo, en la sentencia 2812 le dijo que tiene que ser notificado el divorcio. O sea, muchas veces antes los hombres se divorciaban, la mujer no se enteraba y se quedaba sin patrimonio. Entonces el tribunal cerró esa brecha. O sea, cuando hay un divorcio, efectivamente se tiene que notificar a la mujer. Y creo que todos esos son los aportes que el tribunal hace para que se cumpla efectivamente de manera cabal, no solamente con el cumplimiento y el mandato que le da la Constitución al tribunal, que es velar por el cumplimiento de la Constitución, sino porque ese cumplimiento se haga sobre la base del artículo 39.4, que busca la igualdad entre hombre y mujer y no discriminar a la mujer por el hecho simplemente de ser mujer. Muchísimas gracias por haberme invitado. Espero poder haber ayudado, espero que se repita, que cuenten conmigo desde lo que pueda ayudar y aportar, y sobre todo felicitar a todas las mujeres y al hombre que está participando en esto por hacer lo posible y por tomar un poquito de su tiempo para luchar y para ver cómo podemos ayudar a erradicar un mal que nos afecta a todos. Muchísimas gracias, Maribel Reyes, por compartir un poco la mirada del Tribunal Constitucional en este tema de los feminicidios. Justo como planteaba Maribel, esto es un tema que tiene que ver con todos, somos todos seres humanos, y justo por eso tenemos a un hombre, Chanel Liranzo, quien es nuestro último panelista del día de hoy en este foro, que tiene que ver con la mirada del Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional en el tema de los feminicidios en República Dominicana. Chanel es letrado, coordinador del despacho del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, es abogado, experto en procedimientos y justicia constitucional. También tiene experiencia en diferentes universidades en el tema de la docencia. Adelante, Chanel. Muchas gracias. Y antes que nada agradecer a la invitación que me hace el Observatorio Político Dominicano y FUNGLODE a este importante panel. Felicitar primero a la labor realizada por Flor Batista respecto a este informe, que es lo que también queremos dar a conocer. ¿Por qué? Porque es la mejor muestra de que esto debe abordarse de una forma multisectorial y que es la forma de poder avanzar, dar pasos positivos respecto a este flagelo que nos afecta y que no podemos simplemente hacernos de la vista gorda. Como han mencionado varios, me han precedido importantes mujeres legisladoras, mi compañera Maribel, y yo soy el elemento extraño, si se quiere, por ser un hombre que va a tratar este tema de los feminicidios, y lo quiero hacer desde la óptica ya no del propio Tribunal Constitucional donde laboro, sino desde la óptica del derecho penal.
¿Por qué? Porque los principales abordajes y las principales menciones que han hecho quienes me han antecedido en el panel, las legisladoras, han sido desde el enfoque penal. Entonces quiero abordar esa parte. En los últimos años se han sometido una serie de iniciativas legislativas que tratan de abordar la problemática de los feminicidios. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas iniciativas ha podido ser aprobada. Ya nosotros conocemos y ya es harto conocido la suerte que ha corrido la reforma al Código Penal, pero el tiempo que ha tardado en reformarse el Código Penal ha tenido nefastas consecuencias en la política criminal de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque conductas como el propio feminicidio siguen sin ser tipificadas, nos faltan muchas figuras de imputación, formas de participación en el delito, etcétera, etcétera, que no pueden ser aplicadas, y una serie de incongruencias que tiene nuestra normativa penal, fruto de ser una normativa de finales del siglo XIX, que nos mantienen años luz de tener una normativa penal contemporánea y adecuada a los tiempos que vivimos. Abordando directamente la materia, podemos mencionar, como han mencionado quienes me han antecedido, el proyecto de ley que modifica el Código Penal de la República Dominicana. Esta propuesta solamente señala, y es importante recalcar, los feminicidios que sean casos donde el victimario tenía o pretendía tener una relación sentimental íntima con la víctima, dejando otros casos que en otros países se han tipificado. Sin entrar en juzgar esta inclusión o no de estos casos, es importante ver el análisis que hace el propio informe que realizó Flor, para ver que quizá no se están abordando todas las conductas que podrían ser consideradas como feminicidio, que las convenciones internacionales mencionan de esta forma, y que hay que poner ojo en esa parte, porque entonces tendríamos esta figura cuando por fin se apruebe el esperado Código Penal, pero no tendríamos todas las figuras de imputación, que eso genera también otra problemática que voy a abordarle más adelante. Otro proyecto que existe como una iniciativa que tampoco ha sido aprobada es el que crea el Sistema Integral para Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este documento busca algo muy importante, que es crear, como ya dije, un sistema integral que abarque todo el proceso de violencia que puede sufrir una mujer, una adolescente, una niña, y que incida en 3 sectores principales, que son la salud, la educación y el sector laboral. Esto vuelve a traer a colación el hecho de que no solamente el abordaje penal es el que se necesita para poder atacar esta problemática, sino que es muy importante abordarlo de forma multisectorial, abordando desde el sector salud, desde la misma violencia laboral y cómo esto incide en las consecuencias del peor quizá de estas inconductas, como es el feminicidio, y también en el sector educación, que para mí es lo más importante a la hora de abordar este tipo de flagelos. Este proyecto, al igual que el Código Penal, solamente contempla la tipología de los feminicidios que están relacionados a relaciones íntimas o a relaciones o a intenciones de tener una relación íntima, pero añade, quizá como un elemento novedoso, el tema de los feminicidios conexos. Estos son los que hacen referencia a una mujer que esté en la línea, en lo que se llama la línea de fuego de un hombre cuando intenta matar a otra mujer. Esta es la novedad de ese otro proyecto, y quizá el proyecto más ambicioso, que es el que crea el sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Esta es una propuesta mucho más integral, que sí recorre aspectos que tienen que ver con conductas o inconductas del hombre o de la pareja, de querer a la mujer su posesión. Y esto entonces genera el siguiente problema, que es el que quiero abordar respecto al tema penal. Y es que tenemos que tener cuidado, y los legisladores que aquí me escuchan y que están en este panel, hay que tener cuidado con aquellas conductas que recorren mucho el ámbito subjetivo. No se puede utilizar el derecho penal para, de forma subjetiva, abandonar el principio de estricta legalidad. ¿Por qué? Porque las conductas penales que allí se tipifiquen son muy importantes. Ciertamente hay un bagaje, una conducta ex ante que implican que el infractor haya tenido una serie de
de acciones, una serie de relaciones y de actitudes violentas previas a cometer el feminicidio que hacen que este sea un tipo agravado. Pero estas conductas tienen que ser previsibles de forma anterior a cometer el delito. No pueden quedar al margen de la subjetividad, porque podríamos caer en un bache de que todas las muertes de hombres causadas por hombres a mujeres sean entonces feminicidios, y se perdería el enfoque y la real intención que quiere tener o que buscan los legisladores, han buscado en Latinoamérica a la hora de sancionar y de incluir este tipo. Ahora bien, volviendo al mismo enfoque penal, tenemos el tema de que en muchos países se ha caído en un mal que el derecho penal, que no es ajeno en el mundo, pero que en Latinoamérica se ve muy constantemente, y es el riesgo del populismo penal. ¿Qué implica el populismo penal? Pues implica que se crea que con el solo aumento de las penas se va a lograr reducir la incidencia de un delito, que la penalización de conductas va a contribuir al reforzamiento normativo de la ilegitimidad social, y que van a existir ganancias políticas y electorales como resultado de utilizar una figura penal. Esto es totalmente contrario a las fuentes, a lo inherente al derecho penal como una última ratio, y al final eso lo que hace es producir efectos contraproducentes. Sí me parece que la forma en que está en el proyecto de Código Penal es una forma adecuada, es una forma que sitúa la agravante y que aumenta esa posible pena hasta 40 años, que es una cantidad alta, pero que, visto nuestro sistema y cómo se organiza nuestro sistema penitenciario, podría ser eficiente. Ahora, hay que tener cuidado porque datos concretos que da el informe que estamos presentando arrojan que los países que han utilizado penas más rígidas en la región, en Latinoamérica, para el feminicidio, como son México, que tiene de 40 a 60 años, Guatemala, que tiene hasta 50 años, Colombia hasta 42, Chile hasta 40, Honduras hasta 40, son los que desde 2016 presentan una mayor cantidad de feminicidios de la región. Entonces, se está produciendo un efecto contraproducente. El aumento severo de las penas no está siendo efectivo. Sí. ¿Por qué? Porque se ha utilizado el derecho penal no como una última ratio, sino como una herramienta de pura disuasión populista. El tipo penal debe incluirse, pero debe incluirse unido a una serie de medidas a las cuales estamos obligados por la convención, las distintas convenciones que hemos suscrito, y que al final son las que van a coadyuvar a que sea todo un sistema, todo un enfoque multisectorial, y que no solo se abandone al abordaje penal. Lo que sugeriríamos quizás es que en las propuestas legislativas se incluyan normas de tipo penal, civil y administrativo, así como de otras naturalezas, que ayuden a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptando medidas administrativas apropiadas para el caso concreto. Esto implica también una reforma o una forma de abordar el tema desde las instituciones. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos las herramientas legales, pero no dotamos de la formación que requieren las instituciones que van a aplicar esas herramientas. Entonces, si no tenemos un ministerio público formado y que realmente conozca la problemática, entienda a plenitud lo que es un feminicidio y cómo se puede batallar contra este flagelo, no vamos a tener una legislación que vaya a materializarse. Se necesitan adoptar medidas jurídicas que combinen al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, y esto sabemos que localmente no ha sido efectivo, porque medidas como las órdenes de alejamiento no tienen un seguimiento constante por parte de las autoridades, y los casos, la mayoría, se encuentran altos números en los cuales hay denuncias previas que no se han materializado, que han quedado en una etapa conciliatoria y que no se ha podido realmente ofrecer una protección integral a esa posible víctima. En concreto, las leyes penales son necesarias. La inclusión de tipos penales como el feminicidio son completamente necesarias porque ayudan en el apartado de prevención especial y prevención general, pero deben abarcar pautas y normativas específicas que ayuden a determinar en qué casos existe o no el feminicidio, para evitar la subjetividad que en algunos casos, como en Colombia, ha llevado a
a acciones directas de inconstitucionalidad contra esas normas por el alto grado de incerteza o de subjetividad de los tipos penales que allí se incluyen. El agravante en el Código Penal no es suficiente. Se necesita buscar políticas públicas que logren prevenir y sensibilizar a la población, porque al final los efectos son brutales y es muy importante estudiar el fenómeno, entenderlo para poder aplicar medidas legislativas efectivas. Hay que tomar nuevamente el ojo en la falta de educación y desarrollo social que tienen nuestras naciones hermanas en Latinoamérica, que han tenido y que tenemos nosotros endémicamente, porque no todos los problemas que culminan en un feminicidio son competencia del derecho penal, que como ya les comentaba, debe ser siempre la última ratio y debe ser ese último brazo ejecutor, y más en casos como el que estamos tratando, porque ya en el feminicidio, si se aborda solamente como sanción, como una forma de resarcimiento post, no estará siendo efectivo, porque ya vamos a estar contando mujeres menos. Y por último, algo muy importante y que también señala este informe que estamos presentándoles, es la incidencia de feminicidios que son seguidos por suicidios. El informe hasta a mí me alarmaba, porque yo conocía que estos números eran altos, pero no sabía que superaban hasta un 30% de feminicidas que posteriormente se suicidan o intentan hacerlo, superan a 3 de cada 10. Es decir, ¿qué estaremos haciendo con esos? Con esos que no podremos llevar a un proceso penal y condenarlos a 30, 40 años. ¿Qué haremos con eso? Entonces, pues tenemos que volver a poner el ojo y evitar quizá caer en populismo punitivo y volver a poner el ojo en la educación, en un sistema realmente integral que abarque todas las instituciones que se involucran de alguna forma y lograr entonces cambiar esos problemas endémicos que, como hemos visto en paneles anteriores, sufrimos en la República Dominicana. Muchas gracias tratar de hacerlo lo más breve posible, ya que era el último, pero muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que haya sido de provecho para los demás panelistas y para el público que nos ha estado prestando atención durante este tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Chanel. Justamente se encuentra en debate el Código Penal de la República Dominicana. Tus observaciones son muy de lugar y agradecer a todas las panelistas que en el día de hoy, junto a Chanel, nos acompañan para debatir un tema tan importante como los feminicidios en la República Dominicana. Queremos invitarles a participar en el siguiente panel, el cual va a tratar de cómo las comunicadoras y los medios de comunicación tratan el tema de los feminicidios en el país. Y no olviden que el informe completo y de manera gratuita está disponible a través del observatorio, de la página del observatorio, opd.org.com. Pueden seguir el debate a través de las redes sociales, tanto de la Fundación Funglode y del Observatorio Político Dominicano en Facebook, Twitter e Instagram. Además, también podemos contar que después de este debate del día de hoy, tanto el panel de la sociedad civil en la mañana, como el de las legisladoras y los miembros del Tribunal Constitucional, y el que tenemos siguiente, que es sobre con las comunicadoras en República Dominicana, estamos contribuyendo de manera positiva a poder articular políticas públicas para buscar una solución al tema de los feminicidios en el país. Agradecer también a Flor Batista Polo, quien es la autora de este informe, Feminicidios en República Dominicana 2019-2020, una problemática multisectorial. Agradecerle por acompañarnos y también por poner el tema en el tapete y en el debate. Se hace necesario que este tipo de informe y de análisis y de investigaciones se fomenten en la República Dominicana. Muchísimas gracias en nombre del Observatorio Político Dominicano y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo por participar con nosotros.